Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenos días, muy buenos días. Hermanos queridos, siempre para mí es un gran gusto estar aquí compartiendo su palabra. También es una gran responsabilidad, es un gran privilegio y siempre oro mucho para que no haya mucho tropezadero. Le pido al Señor que Él sea el que se exprese el día de hoy. Hoy vamos a continuar con la serie de mensajes de las profecías sobre el Señor Jesucristo que hay en la Biblia. Hoy vamos a tomar un tema que se llama Sin romper huesos. Así se llama el tema, es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Es una profecía más que está en la Biblia, está escrita desde el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento, por eso es una profecía. Se tiene muchos años desde la primera vez que se dijo, cuando se dio esta instrucción, lo vimos en un mensaje anterior, pero hoy vamos a ver un detalle muy específico que está aquí en este tema. Acompáñenme a orar, permítanme orar, acompáñenme a orar para que el Señor guíe todo lo que digamos hoy. Padre amado, Señor Santo, queremos darte muchas gracias esta hermosa mañana, Señor, porque nos permites estar reunidos, Señor. Te damos gracias por todos los hermanos que estamos aquí. Te damos gracias porque nos has traído con bien, con paz, con gozo. Nos has traído, Señor, para cantar tus alabanzas y también nos has traído, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Señor. Y te rogamos que en este tiempo nos permitas abrir tu palabra, escudriñarla y que tu palabra se grabe en nuestros corazones, Señor, y sea de edificación para nuestras vidas. Te pido que todo lo que se diga aquí, Señor, sea tu palabra, que quites cualquier obstáculo, cualquier estorbo para que tu palabra llegue eficazmente al corazón y a la mente de nuestros hermanos y que sea guardada en nuestros corazones para que podamos seguir creciendo en ti, Señor. Te pedimos que bendigas todo esto en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, estamos hablando de profecías, ya hemos visto las profecías, vemos que son mucho más allá del cumplimiento de la profecía. Voy a empezar espoleando la profecía. Vamos a empezar al revés. Vamos a empezar en Juan 19:36. Vamos en Juan 19:36, que es donde nos dice qué es lo que va a suceder. Juan 19:33 dice, 19:36, Juan 19:36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. El tema es, no se quebrará un hueso, y la escritura dice que no será quebrado. Ya fue cumplido, sabemos que fue cumplido. Una profecía que no sea cumplida no la podemos verificar todavía, pero podemos utilizar las profecías que ya fueron cumplidas para adquirir mayor seguridad y confianza en que la Biblia es un libro verdadero, es un libro veraz, un libro auténtico que cumple lo que se dice en su tiempo, ¿sí? Estoy espoleando el cumplimiento de la profecía porque eso es lo que vamos a ver durante todo el tiempo pero también vemos que cuando analizamos las profecías, siempre tienen algo más que el mero cumplimiento de la profecía, ¿sí? Esta narración del apóstol Juan, cuando describe este versículo 36 del capítulo 19, prácticamente está narrando los últimos segundos del Señor Jesucristo, antes de que fuera bajado. Después de este versículo ya es bajado, nos dice que José de Arimatea le va a pedir el cuerpo y que lo entierran en una tumba nueva y que le llevan lienzos nuevos con hierbas aromáticas y que también lleva óleos e incienso, ¿sí? Y eso es parte de otra profecía que no vamos a ver, que dice, está en Isaías, que decía aquí mi hermana, si está en Isaías 53, versículo 9, está esa profecía que dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aquí el Señor estaba siendo sepultado como rico, en una tumba nueva, con lienzos nuevos, con aceites, gente rica y poderosa lo estaba enterrando y estaba cumpliendo esa profecía que no la vamos a ver,
no está en nuestro temario, pero es interesante que lo veamos porque se cumplió una profecía más también ahí. Y también un detalle interesante es que estas narraciones que nos presenta aquí el apóstol Juan es el único que la presenta, porque es el único que estuvo ahí hasta el final con el Señor Jesús. Fue el único que estuvo en el trayecto. Bueno, estuvo su mamá, pero el único de los apóstoles que estuvo fue él, y por eso él lo escribe, porque él estuvo ahí. Vamos a ver adelante cómo afirma que él fue testigo de eso y que es testigo fiel de lo que vio, porque lo vio, lo vivió. Ok, nuestro tema de hoy está más relacionado con las instrucciones que se dio al pueblo de Israel para cumplir lo que conocemos como la Pascua. La Pascua, que está muy próxima a celebrarse. La Pascua ya viene pronto, próximamente. La Pascua, recordemos eso, es que pasara por encima, que pasara de largo por las casas el ángel de la muerte. Esa es la Pascua. Este tema nos lo dio nuestro hermano Edgar Méndez hace como 8 semanas. Aquí un anuncio rápido. Si alguien no sabe dónde están los mensajes, terminando el servicio, venga conmigo y a lo mejor no lo tengo en el grupo, o a lo mejor no sabe cómo lo subo al grupo los mensajes cada domingo, pero ahí están. Si hay un mensaje que se perdió o alguno que no ha visto o quiere volver a ver, le puedo decir cómo se hace. Bueno, continuemos. Ese fue un breviario. Bueno, todos recordamos cómo fue liberado el pueblo de Israel, ¿sí? Gracias a Dios, el domingo pasado, fíjense, no se celebró la Cena del Señor, pero hoy sí, hoy que vamos a hablar de un tema relacionado con el establecimiento del nuevo pacto, del cumplimiento de esas profecías, hoy sí celebramos la Cena del Señor. Estamos conmemorando precisamente esa última Pascua que celebró el Señor Jesús con sus discípulos, donde estableció esta cena como una conmemoración para nosotros, como un recordatorio para nosotros. Esa Pascua que fue instituida como celebración solemne para el pueblo de Israel, y él la cumplió en esta última Pascua que pasa con sus discípulos, que también es donde hace la última vez el anuncio de su muerte, y hace este nuevo pacto, un nuevo pacto. También la palabra de Dios nos dice que con mejores y mayores promesas y con un mejor sumo sacerdote, un nuevo pacto que va a ser mejor para nosotros. Un nuevo pacto, vamos a ver adelante, que ese pacto es todos lo sabemos, por ese pacto es por lo que podemos estar aquí, porque estableció él ese pacto en su carne y en su sangre, sin que tuviéramos nosotros que sacrificar nada ajeno a nosotros, solamente nuestro corazón. Bueno, en nuestro tema, como les decía, hemos visto que las profecías tienen muchísimo más que el puro cumplimiento de los hechos. Es muy importante que sepamos que se cumplen porque demuestra el poder de la palabra. Demuestra que la palabra sí tiene poder. La palabra está escrita con poder y cumple lo que promete. Es muy importante que sí nos quede claro que la profecía se cumple porque es verdadera, porque para eso está. Pero siempre hay algo más que el mero cumplimiento de la profecía. Vamos a leer esta porción de la palabra del apóstol Juan, de Juan 19. Vamos a leer desde el versículo 31. Desde el versículo 31, que es donde está toda esta narración completa. Vamos a leer desde el versículo 31, para que entendamos cómo está relacionado esto con la Pascua. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Pero el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura.
no será quebrado hueso suyo. Aquí el apóstol Juan en el versículo 35 está diciendo que él lo vio, que su testimonio es verdadero y sabe que es verdad para que también lo creamos. Es importante que nos lo haga saber. Hay otros testimonios de que sucedió, pero él estaba ahí, debajo de la cruz, y él lo vio, él lo oyó, le habló el Señor Jesús. ¿Recuerdan que le dijo, ahí está tu hijo, ahí está tu madre? Eso que sí sucedió, ahí estaba el apóstol Juan, ¿sí? En nuestro tema, ¿sí?, que es esto de que no se quebra, pero qué cosa tan extraña esta, ¿no?, de quebrarle las piernas. ¿Para qué sería de quebrarse las piernas? Ni modo que se fueran a bajar solitos de la cruz cuando ellos se fueran, ¿no? ¿Por qué no se podían esperar? ¿Qué es lo que no se podían esperar? Eran judíos. Los romanos podían haberse quedado, pero los judíos no se podían quedar, y como los condenados eran judíos, tenían que quedar ahí. ¿A qué se tenían que quedar? ¿Por qué no se podían esperar? Tenían que estar ahí hasta que murieran para poderlos bajar de la cruz. Entonces, hemos hablado muchas ocasiones, muchas veces acerca del terrible martirio que era el morir en una cruz. Cómo eran clavados y cómo se iban desangrando poco a poco, se iban deshidratando, iban perdiendo fuerza y se iban asfixiando. Entonces se tenían que levantar con gran dolor sobre sus pies para poder respirar un poco hasta que perdían fuerza y volvían a desfallecer, y tenían que volver a levantar, y así hasta que morían. Entonces, este martirio duraba a veces más de un día. Los judíos no podían esperar eso. Entonces van con Pilato y les dice a los soldados romanos, que ya sabemos que eran unas lindísimas personas, quiébrale las piernas. ¿Pero y eso qué? La cosa es que cuando les quebraban las piernas ya no se podían levantar, ya no se podían incorporar para respirar, no podían ya levantarse, y entonces morían asfixiados más rápidamente. ¿Sí? No había misericordia aquí, no lo hicieron por misericordia ni para disminuir su dolor. Claro que no, a los soldados romanos lo que menos les importaba era eso. Y a los judíos tampoco, lo que querían era terminar a tiempo para irse a su Pascua, a celebrar su Pascua. No era para nada que les interesara que murieran rápido, que fuera menor su sufrimiento. Claro que no. Al llegar con el Señor Jesucristo, se dan cuenta que Él ya había muerto. Entonces por eso no le quiebran las piernas, pero se lo hacen a los otros para que murieran más rápido. Hay un emperador romano, senador, famoso porque es conocido como que era medio humanista, que es Cicerón. Cicerón escribió varios libros acerca de cómo los romanos eran unos bárbaros. Él era más de la onda helénica, él era más llevado hacia lo griego, más filosófico, más de estudiar, y los romanos eran más violentos, más de guerra. Y él dijo en uno de sus estudios, dice, la crucifixión es el castigo más cruel y aterrador que podría existir. Lo dijo un romano, imagínense eso, para ellos que no tenían misericordia por nadie, ¿sí? Y el Señor Jesucristo sufrió eso por nosotros, por amor a nosotros. Más importante de si se cumplió la profecía o no, lo hizo por amor. Sí cumplió la profecía, las cumplió todas, cientos de profecías se cumplieron en la vida del Señor Jesucristo, pero lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo por amor a nosotros. Bueno, llegamos a esto, llegan los soldados donde está el Señor Jesús y ven que ya había muerto, entonces no le quiebran las piernas, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabemos que ya había muerto? El mismo apóstol nos lo dice en el versículo 30. Vamos a ese capítulo 19, el versículo 30, en el cual dice, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí podemos sacar muchas conclusiones, pero el Espíritu lo entregó Él, no le fue tomado, no le fue arrebatado. Aquí
nos dice que fue escrito que así iba a ser. El Señor lo tenía planeado todo de antemano, no se iba a arriesgar a que los romanos en su locura llegaran y le dieran unos palazos y le rompieran un hueso. Aun cuando le picaron el costado y le pusieron la corona y seguramente estaba muy dañado y muy inflamado por golpes y todo eso, no tenía ni un hueso roto. Pero sí vemos que el Señor sí tenía control de todo esto. Lo vamos a ver más adelante como una conclusión de todo esto. Entonces la palabra de Dios dice, estaba escrito. Ahora vamos a buscar dónde estaba escrito. Empecemos por el Salmo 34, 20. El Salmo 34, 20 nos dice textualmente, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. En este hermoso salmo en el que el rey David está hablando acerca de la protección de Dios, cómo Dios lo guarda, lo cuida, lo protege, lo libra de males, da esta declaración que si bien puede estar relacionada con su experiencia bajo el cuidado de Dios, es una declaración profética de algo que él no sabía que iba a pasar, por eso es una profecía. Y esto fue dicho como 1000 años antes, hay como 1000 años entre el rey David y el Señor Jesucristo. Hay como mil años de diferencia entre el tiempo en el que el rey David escribe esto, como muchas revelaciones que tuvo el rey David, muy seguramente sin entenderlo cabalmente, quizás creyendo que en verdad estaba hablando de él, porque ningún hueso le fue quebrantado, ¿sí? Pero sí nos debe quedar claro que es la voluntad de Dios la que está siendo manifestada aquí para el futuro. Hay un comentario hermoso de, como todo lo que hacía Spurgeon, un comentario acerca de este salmo, dice, los huesos de Cristo eran en sí mismos quebradizos, pero en realidad no podrían romperse ni con toda la violencia del mundo, porque Dios había decretado, no será quebrado hueso suyo. Vemos aquí que en verdad el Señor Jesús había expirado, había entregado el alma, pero todo estaba dentro del plan de Dios. No eran los soldados romanos que no quisieron hacerlo, porque lo hubieran hecho nomás porque sí, porque podían y querían y les gustaba, pero no lo hicieron porque Dios así lo había decretado. No podía ser de otra manera, ni aún en manos de los romanos. Al principio, ven que mencioné que este mensaje tenía que ver con la preparación de la... Está muy... Me pego mucho, ok. Tenía que ver con la Pascua, pero va mucho más allá de la celebración de la Pascua, ¿sí? La Pascua se menciona porque dicen que venía la Pascua y tenían que terminar antes de la Pascua y que tenían que ir a los preparativos de la Pascua y por eso tenían que morir antes. Pero no, está más relacionado con la Pascua por cómo se establece la Pascua originalmente en Éxodo 12. En Éxodo 12 no podemos verlo porque es extensísimo, pero les recomiendo que lo estudien ahora que vienen estas épocas, de cómo se preparó la Pascua, cómo fueron las instrucciones que finalmente liberaron, sacaron, le dieron esa liberación al pueblo de Israel de Egipto. Se dan muchas instrucciones, se establece la celebración de la Pascua como una celebración, como mandamiento perpetuo, lo nombre ahí, como celebración solemne. También se establece el calendario judío. A partir de ese momento dice, a partir de este será el inicio de todos los años, este mes. A partir de ahí se establece un nuevo calendario. También se dice cómo se van a aceptar dentro de los judíos a los que no son judíos y a los que son esclavos. Todo eso se establece aquí. Son muchísimas instrucciones. Vamos a leer Éxodo 12, versículos 3, 4 y 5 nada más. 3, 4 y 5 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres,
un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal deberá ser sin defecto, macho, de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Estaba dando las instrucciones de cómo iban a ser liberados por familia o por grupo de personas, ¿sí? Y cómo debía ser el cordero. Aquí es importante que consideremos todo esto porque todo esto va a ir a la profecía del Señor Jesús. ¿Cómo debía ser el cordero? Perfecto, sin defecto. Ese es un requisito indispensable tanto para que pudiera ser acepto el holocausto. Todos los holocaustos a partir de ahí debían ser animales así para que fueran aceptos por Dios. Y estas condiciones se cumplen en el Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿sí?, es también sin defecto, sin pecado, es inocente, no se le encontró culpa, no se le encontró falla, no se le encontró mancha, fue culpado, fue condenado por ser rey. Imagínense, qué injusticia tan terrible, ¿sí? Entonces, él cumplía con todos esos requisitos y para cumplir el requisito debía permanecer entero, como nos dice Éxodo 12 en el versículo 45, que es donde inicia esta profecía. Éxodo 12, 46, vamos al 46. Dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Aquí ya está más clara la imagen de la profecía del Señor Jesucristo como ese cordero inmolado para que sean rescatados, para que sean salvados de la muerte, y que debe ser un cordero sin mancha, un cordero perfecto, y al que no se le deberá quebrar ningún hueso. Aquí sí está ya mucho más clara esa relación. Antes de continuar, quiero comentarles algo que encontré acerca de los huesos. No sé si ustedes sepan, se los he comentado algunas veces, pero cuando estoy preparando un mensaje, busco concordancias, busco otras versiones, y al estar buscando en la Strong, al llegar a los huesos, ves que cuando le picas a la concordancia te aparece cuántas otras veces está esa misma palabra, y ¡prim!, me brincó una. Huesos. Esta misma palabra que se utiliza para decir esos huesos que no será quebrantado, está en Génesis 2:23. ¿Qué pasó en Génesis 2:23? ¿Alguien se acuerda antes de que lo vean? Dale, pues dáselos pues. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Cuando el Señor dice que tomó de la costilla de Adán, se refiere a costilla, a una palabra que significa hueso, costilla. Pero cuando habla de hueso, se refiere a esta misma palabra de esos huesos que no serán quebrados en el Señor Jesucristo. Y entonces me puse a ver cuál es la definición de esta palabra hebrea, esta palabra etzem. La palabra etzem, que es la palabra para hueso, significa todo, fíjense todo lo que significa. Significa fuerza, significa vigor. Por extensión significa todo el cuerpo, no nada más un solo hueso, sino todo el cuerpo. Todos los huesos es ese, son todos los huesos. Pero también significa la esencia, la substancia de la que está hecha una persona. La substancia de la que está hecha la persona también es esa misma palabra. Entonces, efectivamente, no se le debía romper ningún hueso, pero también porque no se le debía romper ninguna parte de su cuerpo ni su esencia de lo que estaba hecho. No se le debía perder ninguna parte de él. Es muy interesante esto que encontré acerca de los huesos.
Y siguiendo adelante me acordé de que los versículos que sigue establece el matrimonio y donde dice que serán una sola igual, una sola esencia, un solo ser indivisible. El Señor por eso creó el matrimonio indivisible, porque iban a ser una sola esencia, una sola substancia. Pero volvamos a nuestro tema. Entonces, vemos que aquí en Éxodo 12:46 dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. También dices, a ver, está así como, ¿por qué, no? Pues aquí no solamente está usando la misma palabra, esa etzem para hueso, para referirse a los huesos del cordero, sino que dice que deben permanecer unidos en ese cordero que está siendo, en este caso, el cordero de redención de Israel, porque es una misma sustancia, es una misma fuerza, un mismo vigor, ¿sí? Sino que además dice, ¿por qué no llevarse la comida a otro lugar? También de esa instrucción, dice, no llevarás de aquella carne fuera de esa casa. ¿Por qué? Pues recordemos que porque Israel fue instruido de que con la sangre de ese cordero marcaran la puerta de la casa. La casa marcada con esa puerta, con la sangre del cordero, es por donde iba a pasar por encima, que es lo que significa Pascua, pasar de largo. Pascua viene de una palabra griega que es pesaj, que es pasar de largo, pasar sin quedarse, ¿sí? Entonces iba a pasar la muerte sin entrar a la casa. Entonces no podían sacarlo de esa casa. No podían ir, ese cordero, ese símbolo de redención, no podía llevarse a otro lado porque era en esa casa, en esa casa que estaba marcada con esa puerta. Recordemos también que el Señor Jesucristo es la puerta. El Señor es la puerta. Sí, vamos anotando todos estos. ¿Sí? El Señor es la puerta. Ya esa puerta no tuvo que ser pintada con sangre porque ya se derramó sangre para que esa puerta fuera efectiva. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estaba viendo aquí Israel? Estaban viviendo en carne propia la redención, la salvación, la liberación de la cautividad en la que estaban. ¿Y cómo fue establecido ese pacto? Así fue establecido. Familia por familia, casa por casa, puerta por puerta, en grupos. Así fue como el Señor escogió para liberar a su pueblo. ¿Sí? Así fue como fue establecido ese pacto. Ese pacto de esa Pascua fue establecido en esos términos. Todos los que estuvieran dentro, incluso nos hace saber la Biblia que personas que ni siquiera eran judíos creyeron y pintaron sus puertas y fueron salvados. ¿Sí? Así es de poderoso Dios con sus promesas. Aquí podemos ya identificar claramente, podemos reconocer e identificar a Jesucristo como ese Cordero que nos iba a traer la redención muchísimos años después. Juan el Bautista, cuando ve que viene el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que le dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada más tuvo que verlo, el Señor lo iluminó. Le dijo, bautízame. Le dijo, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Tú bautízame a mí. Pero dijo, no, se tiene que cumplir todo. Era cabal, no había fallado en nada el Señor Jesús. Ese Cordero que fue sacrificado, que sería sacrificado después, en la víspera de ese sacrificio, que es lo que conmemoramos hoy, ¿sí? Pasó ese tiempo con sus discípulos, sabía lo que ya venía para él y establece este nuevo pacto en su sangre, este nuevo pacto que iba a establecer al ser crucificado por nuestros pecados, ¿sí? En esa reunión que tuvo con sus discípulos, cambia el pacto que fue hecho muchos años antes, 2600 años antes, donde él había hecho un pacto por medio de sacrificio de corderos puros en un holocausto por medio de un sacerdote.
Ahora establece un nuevo pacto, como ya comentábamos antes, con mejores promesas y con un mejor sumo sacerdote. Y a diferencia del otro pacto que era por grupos, por familias, el pueblo de Israel, este era un pacto individual. Todos y cada uno de nosotros podíamos acceder a ese pacto nuevo, porque Él era ese Cordero perfecto enviado por la misericordia, la gracia y el amor de Dios, para que ahora todos tengamos acceso a esa redención de la que antes estábamos excluidos por el simple hecho de ser impíos, de ser gentiles, de no ser judíos. Esa redención solo era para el pueblo de Israel y ahora el Señor en su sangre la hacía extensiva para todos nosotros. Para obtener ahora por ese nuevo pacto, obtener esa redención de manera individual solo por fe, solo por tener que sacrificar nuestro ser interior, reconocerlo como pecador y entregárselo a Él, en vez de estar entregando palomas, corderos, no sé, cualquier cantidad de cosas que había en todas las leyes que había en Israel. Aquí vemos cómo sí es importante el cumplimiento de la profecía, pero es más importante todo lo que está alrededor de la profecía. Todo lo que nos va diciendo de él, de la personalidad, del carácter, la forma de ser y de vivir del Señor Jesucristo, que lo hicieron ese Cordero sin mancha que fue profetizado que iba a ser sacrificado. En resumen, vamos a resumir todo esto. Este pasaje, que aparentemente es pequeño, un significado muy pequeño, así como muy perdido en la Biblia, ya vimos que es muy rico en significados. Aun cuando viene de la ley de Moisés y las profecías mesiánicas, también está en las narraciones de los evangelios en torno al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Primero vemos que se cumplieron las profecías del Cordero de la Pascua como símbolo de la salvación. Esa profecía que se dio en aquella época se cumplió. También vemos el hecho de que no se quebraran las piernas, confirma la imagen de que Jesús es ese Cordero, la imagen de ese Cordero, la persona de ese Cordero, el cumplimiento de ese tipo, el antitipo de ese Cordero que dijo, no se le quebrará ningún hueso. Así como el Cordero ese que fue sacrificado en la Pascua debía ser un Cordero perfecto, así también el Señor se presentó perfecto a su sacrificio. La diferencia es que Él lo hizo voluntariamente. El que no le rompieran las piernas también nos muestra, nos enfatiza que no fue su muerte producto de la acción de los hombres. Sí, los hombres lo crucificaron, porque así estaba dicho que tenía que ser, y lo condenaron injustamente y lo colgaron en el madero y murió y fue sepultado como dijo la Biblia que debía ser, y resucitó como la Biblia dijo que decía. Todo se cumplió y nada tuvo que ver ni los judíos, ni el Sanedrín, ni el Imperio Romano. Ellos literalmente cumplieron la voluntad de Dios, aún en contra de su voluntad. Cuando dice que Jesús había entregado el Espíritu, está diciendo que Él lo entregó, no le fue quitado. No fue muerto en la cruz por la injusticia humana, no. Él controlaba el momento de su muerte, cumpliendo la misión divina. Todo eso encontramos en esta profecía, mucho más allá de que no se le hubiera partido una pierna. Todo eso encontramos aquí. Y nuevamente la pregunta, ¿qué necesitamos hacer para ser redimidos de nuestros pecados? Creer en Él, aceptar lo que dice la Biblia, que es verdad. Dice aquí un testigo que doy un testimonio fiel de que esto es verdadero para que crean en Él. Debemos creer en Él,
creer en Él. Debemos primero reconocer que somos pecadores. Romanos 3:23 nos lo dice muy claro. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos ser salvos por ceremonias judías ni por nada. No hay nada que nos acerque a Dios. El versículo que sigue es maravilloso, maravilloso. Generalmente nos lo brincamos cuando compartimos la salvación, pero es maravilloso. El versículo 24 de Romanos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que hay en Él. Por medio de la redención en Él somos justificados gratuitamente. Y Romanos 5:8 dice, mas muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, dice el 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos hace saber que estamos destinados a la muerte, pero nos tiene amor, nos tiene perdón, nos tiene misericordia y nos tiene un regalo de vida eterna. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Romanos 10:9 dice, confesar nuestros pecados. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 10 cierra todo este concepto, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creerlo en nuestro corazón, reconocernos como pecadores e indignos de estar en la presencia de Dios y aceptar ese amor y esa gracia que gratuitamente murió por nosotros y nos da la oportunidad de ser salvos. ¿Cómo? Aceptándolo en nuestro corazón y declararlo con nuestra boca, diciéndole, Señor, creo en ti. Sé que soy pecador, me arrepiento, te pido, Señor, que me aceptes como tu hijo, que me escribas mi nombre en el libro de la vida y me permitas vivir una vida que tú tienes preparada para mí. Te lo digo porque creo en ti, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que hacer eso, hablar con Él y decírselo. Nosotros decimos que hablar con Dios es orar. Eso es lo que es orar. Muchas veces por ahí hay eso de que no, orar es que para orar hay que estar preparado no, si no se trata de estar así en meditación, para estar en sintonía con Dios. No, Dios está atento para escucharnos siempre. Lo único que quiere es nuestro corazón. Que estemos dispuestos a reconocer que somos pecadores y que solo en Él tenemos salvación. Y en una declaración de amor decírselo y darle gracias en el nombre de Cristo Jesús porque nos ha dado esa salvación. ¿Sí, hermanos? Permítanme orar para terminar este mensaje. Dios amado, te quiero dar muchas gracias, Señor, porque nos has permitido esta mañana abrir tu palabra, Señor, y encontrar todas estas cosas asombrosas, Señor. Te damos gracias por toda esa riqueza que hay en tu palabra, pero sobre todo por tu promesa de salvación, Señor, porque todo el tiempo tú nos estás mostrando a lo largo de toda tu palabra que tú, Señor, has estado ahí siempre dispuesto a estar salvando a los que creen en ti. Y ahora te damos gracias, Señor, porque ahora tú, Señor, en ese sacrificio en la cruz, has muerto por todos nosotros y solamente esperas que te aceptemos como nuestro Salvador, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites hacerlo, y a los que aún no lo han hecho, te rogamos que les pongas en su corazón esa necesidad de ser rescatados de esa vida de pecado en la que estábamos todos, Señor, y poder gozar de tener esa comunión eterna contigo. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor, que nos sigas llevando de la mano por el camino correcto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendice, hermanos.